Bueno, muchas gracias, Marcos, por la presentación, también por la invitación a participar en estas jornadas, que agradezco al Ateneo, el Instituto de Estudios Riojanos. Y bueno, para mí siempre es muy emocionante venir a Logroño, ¿no? Puesto que es mi ciudad natal. Y de hecho, como he venido una hora pronto o 3/4 de hora al final, pues me he podido asomar a la casa donde nací, en Herrerías número 20, y he podido dar un paseo por la calle Mayor, donde mi abuelo tenía una peluquería, etcétera. O sea, bueno, pues he estado un poco por el casco viejo, ¿no? Dando una vuelta. Bueno, pues vamos a hablar de esto, del río Ebro libre. A lo mejor el título parece un poco sorprendente, pero es uno de los últimos ríos libres de Europa, de los grandes ríos libres de Europa. Entonces, es un río al que le deberíamos tener un gran aprecio como riojanos y como aragoneses, etcétera, y sobre todo en este curso medio, ¿no? Que es donde es un río libre. Ahora lo vamos a ver un poco. Como digo, es uno de los últimos ríos libres de Europa, del sur de Europa, y cuando se me plantea participar en estas jornadas y yo planteo este tema, ¿no? Yo pienso un poco también de qué cosas puedo hablar. Entonces aquí me hice una serie de preguntas, que es un poco cuando preparas una conferencia, una charla, pues lo que haces. A todas no voy a poder responder porque no da tiempo, ¿vale? Pero me planteé algunas preguntas. ¿Qué hemos hecho con el Ebro en el Antropoceno, o sea, en las últimas décadas, en las que nos hemos cargado en general todos los ríos y el Ebro también? ¿Cómo ha cambiado el río? ¿Lo hemos convertido en un no río? En algunos tramos yo creo que sí. ¿Qué funciones y valores le quedan y nos aporta? ¿Su estado actual es representativo de los ríos mediterráneos? No hay que olvidar que el Ebro es un río mediterráneo y un gran río mediterráneo. Y esto también condiciona algunas de sus características principales. ¿Cómo explicamos que las crecidas son imprescindibles y son salud? ¿Cómo explicamos esto a la población? Esto es muy difícil, porque normalmente solo se ve lo negativo y los daños. ¿Cómo vencemos a las inercias y hacemos una gestión adaptativa al riesgo? ¿Cómo salvamos al Ebro de sus múltiples impactos? Un poco son las preguntas que nos hacemos casi en el trabajo diario también, ¿no? Porque es un río en el que empecé con mi tesis doctoral hace, ya no me acuerdo de los años, creo que empecé en el 1 de enero del 88 y que ahí hemos seguido, ¿no? Y entonces, ¿por qué recuperar un Ebro libre, ¿no? Este proyecto, o sea, este estudio podemos decir que lo embarcamos en este proyecto. Ayer habló también Pepa Castillo en estas jornadas y también mencionaría el proyecto, aunque su nombre está ahí abajo y justo la última línea se corta. Entonces, bueno, es un proyecto coordinado que tenemos, que nos concedieron, lo tenemos desde septiembre, ¿no? Estamos funcionando, aunque todavía a medio gas. Tenemos un proyecto para 3-4 años y se llama así, como veis arriba, Sedimentos extremos hidrológicos, cambios histórico-ambientales y resiliencia fluvial, el río Ebro, con ese acrónimo, y está formado por 3 subproyectos, ¿no? El 1 es el que coordino yo, gestión de riesgos y de cambios ambientales en el Ebro medio, restauración fluvial y resiliencia territorial. Entonces, básicamente, digamos que esta charla estaría basada en lo que en este proyecto estamos empezando a hacer, o sea, un poco en ese enfoque, ¿no? Que empecé hace más de 30 años, pero que seguimos trabajando en él porque el Ebro da para varias vidas, o sea, no solo para una. Tenemos otro que está más dedicado al Observatorio del Sedimento del Ebro y a los impactos relacionados con cómo la actividad humana influye, digamos, en el funcionamiento del río, sobre todo utilizando el sedimento como indicador. Y luego tenemos el que coordina Pepa, que es Historia de un paisaje fluvial navegable, el río Ebro. Bueno, así un poco para entrar. Aquí tienes la cuenca del Ebro. Siempre se ha dicho que tiene forma de bacalao. Y una cosa que destaca mucho, aparte de esa forma, es la cantidad de embalses que tiene. Ahí solo hemos puesto los grandes, pero tiene otros muchos pequeños. Entonces es una de las cuencas más reguladas y con más embalses de todo el planeta. Entonces, ahí tenéis un poco una visión general de la cuenca, 85.000 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos el Ebro en La Rioja. Aquí querría destacar que el Ebro es diferente de Logroño hacia arriba, de Logroño hacia Haro, a cómo es de Logroño hacia Alfaro. Espera, voy a cambiar, que me parece que más pulso por la derecha. Voy a cambiar así. Bueno, entonces en Logroño justo es donde empieza el Ebro de meandros libres, y más concretamente en el Cortijo. Aquí empezaría un curso fluvial en el que el río ha divagado a lo largo de la historia sobre una llanura de inundación bastante amplia, que primero es estrecha, por ejemplo a la altura de Logroño, pero progresivamente se va ensanchando
hasta, por ejemplo, la confluencia del Aragón, la zona de Alfaro, en la que ya tenemos una anchura considerable, pues de 3, casi 4 kilómetros, y luego en Aragón hay incluso alguna zona en la que se alcanzan los 6 kilómetros de anchura. Esto lo convierte en la llanura de inundación más ancha de la península ibérica, en este tramo en concreto. Entonces, en cambio, de Logroño hacia aguas arriba, hacia Haro, como veis tenemos unos meandros que son encajados. Son más sinuosos, tienen una mayor curvatura, mayor sinuosidad, pero son encajados, de manera que el río no se desborda en principio, apenas, porque, como vamos a ver a continuación, tenemos, bueno, pues están metidos, digamos, encajados. Tenemos aquí algunos depósitos de terraza o tenemos unos escarpes directamente en otros sectores y el río circula desde el cuaternario más remoto, pues circula de una forma encajada, de manera que solo conserva algunos pequeños retazos de bosque de ribera y sobre todo, pues como veis, un pasillo vegetal continuo, pero bastante estrecho, ¿no? Lo que sería un bosque galería, por así decirlo, de ribera. Cuando llega a Logroño, esta zona ya de Logroño ya sería inundable, todo este sector de aquí. Entonces ya sí que estamos ya en el río Libre, que en su momento, pues hasta que fuera urbanizado en el caso de Logroño, Tudela, etcétera, pues podía cambiar de trazado también en estos lugares, ¿no? Tengo que decir, ya que pongo la imagen de Logroño, que después de ver muchas ciudades y muchos ríos, es una de las ciudades, al menos en España, que mejor ha tratado el río, o a nivel de paisaje fluvial, que mejor ha conservado el río, vistos las chapuzas y las cosas terribles que se han hecho en otras muchas ciudades. Entonces, en Logroño hay que estar bastante satisfechos y sobre todo el que se conserve, por ejemplo, el Sotillo, y quiero creer que la gran cantidad de madera que suele acumularse en este sector, en las crecidas, sigue conservándose y está allí, y se deja allí, ¿vale? Quiero creer que esto ocurre y que a nadie se le ocurre triturar esa madera, quitarla o llevarla a vertedero, ¿vale? No he podido acercarme, no he tenido tiempo de ir a ver si está la madera o no está, pero en las crecidas siempre se queda en esa zona y es muy valioso. Pero no le tengáis miedo a esa madera, hay que respetarla y tiene un gran papel ecológico. Bueno, luego Aguas Abajo de Logroño empieza a tener algunos usos recientes que son minicentrales y entonces se ha hecho estas derivaciones para poderla aprovechar con hidroelectricidad y se ha alterado ya un poco el cauce. Esta es la zona de Recajo y lo mismo ocurre en Agoncillo. Y desde luego, digamos que la joya de la corona del Ebro en La Rioja, por sus dimensiones sobre todo, en cuanto a anchura tanto de la zona inundable como del propio corredor ribereño, el propio cauce, etcétera, es la resultante de la confluencia del Aragón, que más o menos duplica el caudal del Ebro y también duplica en buena medida las dimensiones que va a tener a partir de ahí el río. O sea, el Aragón viene a ser como un segundo Ebro en cuanto a aportación y entonces, bueno, pues es una zona muy dinámica en la que vemos algunos trazos así un poco raros que veis por aquí, que luego al final hablaremos, que son acciones que está haciendo la Confederación en el proyecto Ebro Resilience. Esto es lo que yo estudié en la tesis. Me tocó un gran tramo de río de 345 kilómetros más o menos, que es todo el Ebro de meandros libres, ¿no? Desde el Cortijo hasta una localidad de Zaragoza que se llama La Zaida. La anchura media es de 3,2 kilómetros, máxima ya os he dicho de unos 6 kilómetros. Y esto sería, digamos, lo que conocemos como el Ebro libre. Ahora veremos qué tipo de río es realmente, pero es el Ebro libre y, como os digo, la llanura de inundación más interesante y más amplia de la península ibérica. En mi tesis todavía hacíamos los mapas con tinta china de colores en este caso, luego vais a ver otros que son en tinta china negra. Pero quería poner esto que es el tramo ese más ancho, que casi tiene 6 kilómetros, que es Aguas Abajo de Zaragoza, para que veáis, bueno, pues la complejidad del río, también algunos de estas cosas que se llaman galachos, antiguos brazos, antiguos cauces del río, y luego la gran cantidad de huellas en los campos de cultivo y otras más claras como esta, que veremos luego en una foto aérea también, de antiguos cauces, ¿no? Por ahí fue el Ebro. La morfología que tienen estos cauces, como veis, es claramente meandriforme, o sea, hacen curvas, es lo que llamamos un río meandriforme. Pero no en todas las fases de la historia el río ha sido meandriforme, como podemos ver a continuación, ahora lo vamos a ver. Esto es un trabajo que hicimos justo en ese tramo, un trabajo más reciente,
y en el que pueden verse pues, diferentes trazados que ha tenido el cauce solo desde la foto aérea de 1927, que es la más antigua que tenemos. Una foto que pronto va a cumplir un siglo y que es muy buena pues, para ver cómo ha cambiado el río. Entonces, en este tramo, por ejemplo, Aguas Abajo de Zaragoza es un espacio protegido, la Reserva Natural de los Galachos del Ebro, que está también en este otro sector, está como dividida en dos sectores, como veis aquí, pues el río ha cambiado mucho. Aquí tenéis también cómo se ha ido reduciendo todo el espacio natural desde el año 27 hasta la actualidad, cómo se ha ido reduciendo el espacio natural y cómo aquí tenemos algunas barras de sedimento que son casi los únicos sitios en los que todavía el río tiene cambios. O sea, el río está totalmente defendido, totalmente, podemos decir prácticamente canalizado, aunque no es la palabra, vamos a decir encauzado, que es un poco más suave. Y entonces la única dinámica que le queda en algunas pequeñas barras de sedimento que tiene en algunas orillas y en algunas islas, ¿no? Que además las islas es otra de estas cosas que mucha gente quiere eliminar porque consideran que quita espacio al río y que es peligrosísimo, etcétera. Este tipo de cosas que... Entonces, bueno, a nivel teórico podríamos decir que un río que tiene mucha dinámica hidromorfológica, como la ha tenido el Ebro a lo largo de toda la historia, es un río que al final es muy valioso y que tendríamos que estar conservando. El río Ebro tendría que ser un espacio protegido en todo este tramo medio, ¿no? En lugar de ser un objeto pues, de problemas, de que nos inunda, de que tenemos daños, de que no sé qué. Tendría que ser un espacio protegido y tendríamos que ir a pedir eso, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Pues porque hay un concepto que es el de heterogeneidad geomórfica, que otorga geodiversidad al río. Es decir, va a tener el río muchos elementos geomorfológicos procedentes de su propia historia geomorfológica y todos esos elementos, en definitiva, son hábitats también diferentes, en diferentes ambientes, para que haya también mucha biodiversidad. Entonces, los ríos, cuanto más complejos son, cuanto más heterogéneos son en su estructura interna, digamos, más valiosos son y más los tenemos que proteger. Por eso tiene mucho más valor el Ebro libre, que es mucho más complejo, que el Ebro que va de Haro a Logroño, que está encajado, que no tiene dinámica, digamos, pero que tiene otros valores, tiene valores paisajísticos y, por supuesto, también ecológicos y a todos los niveles, pero digamos que no tiene toda esta complejidad que sí que podemos encontrar en este tramo. Y al final, si tenemos todo esto, pues tenemos, para nuestra salud, para la salud planetaria, tenemos resiliencia. O sea, nos hemos dado cuenta también de que los ecosistemas, cuanto más complejos son más fuertes. De la misma manera, nosotros, si tenemos un paisaje lo más complejo, diverso, heterogéneo posible, como si fuera un mosaico de muchos tipos de paisaje, como ocurre, por ejemplo, en La Rioja, más valioso es y más nos aporta a nuestra propia salud, como bueno, lo veremos luego, ¿no? ¿Cómo era el río? El río creemos que hasta 1900 era básicamente meandriforme. Esto, bueno, pues los historiadores y arqueólogas que trabajáis en esto, pues más o menos en la época romana también se piensa que era meandriforme y en lo que hemos visto después en esas huellas de los campos de cultivo, etcétera, parece que ha sido meandriforme durante bastantes fases de la historia, pero en la primera mitad del siglo XX era lo que llamamos wandering o divagante. Era un río que mezclaba, digamos, los meandros con islas centrales y bastantes zonas en las que se subdividía en brazos. La más conocida es la desembocadura del Aragón. Esto es la desembocadura del Aragón en 1927. Veis que el río se divide en brazos y parece más un río trenzado propio de la montaña, del Pirineo, por ejemplo, o de los Alpes, que un río de llanura, como es el Ebro. Entonces, pero esto ha sido una tendencia que hubo en este periodo, que es un periodo también de mucho aporte sedimentario, por la enorme densidad de población que había en el medio rural, por ejemplo, en el medio rural riojano, pirenaico, etcétera. Entonces había, digamos, que estaba todo absolutamente deforestado, estaba todo abancalado, estaba todo cultivado y entonces había una enorme producción de sedimento en la cuenca y esto hizo que en aquella época el río fuera más de este tipo divagante. Lo que ha hecho después el río es volverse a convertir en meandriforme por culpa de los embalses. Entonces,
digamos que se ha perdido todo esto porque ese sedimento ya no es tan activo como fue en la primera mitad del siglo, tenemos ya una segunda mitad en la que los embalses son la clave del funcionamiento. Esto se ha ido perdiendo, además de los embalses, la ocupación que ha hecho el ser humano de toda la zona inundable hasta donde ha podido, donde las gravas eran muy gordas y no se podía cultivar, no se cultivaba, pero en otros muchos sitios sí, y se ha invadido totalmente. Y desde 1980, luego veremos un poco también cuando se han construido las defensas, podemos decir que es un meandriforme estabilizado porque las defensas ya no le dejan moverse. Entonces es un meandriforme, podemos decir, que se ha quedado ya consolidado y casi podemos decir relicto y que ya no se va a poder mover de ahí. Precisamente algunas de las cosas que quiere recuperar el proyecto Ebro Resilience que lleva la Confederación es recuperar algunos brazos secundarios antiguos del río para volver a recuperar un poco el divagante en algunas zonas, ¿vale? Esto lo veremos al final. Estos son los mapas de mi tesina, que antes hacíamos tesina. Esta es del año 89 y la hice solo del tramo de Rincón de Soto a Novillas, o sea, el tramo, digamos, central del Ebro Medio. Y esto sí que es, como veis, tinta china típica, con unos planos que había que hacer allí en fin, una cosa tremenda. Pero bueno, podéis ver cómo el río se ha ido estrechando a lo largo de las diferentes fechas, hasta esa situación ya del meandriforme estabilizado que tenéis aquí, en la que, bueno, es una zona privilegiada, en la que todavía le quedan algunos sotos, porque es la zona de Alfaro, ¿no? Le quedan algunos sotos y algunos otros elementos, pero básicamente fijaos lo complejo que era en el año 27, o incluso en el 57 todavía, o en el 67, y cómo hemos perdido esa complejidad en las últimas décadas, ¿no? Una cartografía más moderna, para que veáis que también sabemos hacer mapas algo mejor, es esta, por ejemplo. Aquí tenéis lo mismo, representado de una forma más simple, ¿no? Con todas las fechas que hemos podido conseguir en el mismo tramo, y aprovecho también para poneros esto, que esta sería la zona que se suele inundar, y el papel que hacen las infraestructuras transversales, que es uno de los problemas que tiene el Ebro, para alterar la inundación, ¿no? La inundabilidad. Entonces, esto es una zona muy curiosa. Esta es la carretera nacional en Castejón, que se inunda siempre en todas las crecidas. El ferrocarril de Castejón, que viene de Pamplona, que hace siempre un efecto presa aquí. Y aquí hay un litigio entre Cadreita y Valtierra, de manera que a veces los de Valtierra les cierran todas estas zonas, las taponan para que el agua se les quede a los de Cadreita y no llegue a los de Valtierra. Este tipo de cosas todavía ocurren, o sea, a fecha de hoy todavía ocurren. Bueno, aquí tenemos otra vez esa confluencia del Ebro. Entonces es un cauce divagante en una extensa llanura de inundación. Luego vienen los pantanos. El año 1945 se construye el embalse del Ebro y podemos decir que es cuando comienza el antropoceno en el Ebro. O sea, si ponemos una fecha para el antropoceno, aquí es el 1945. Entonces ahora es un río regulado, domesticado, con algunos restos de dinámica, en un cauce que es meandriforme pero estabilizado o constreñido, ¿vale? Esta ha sido un poco la evolución a nivel humano de cómo se ha actuado sobre el río. Bueno, aquí tenéis las tres fuentes principales de crecidas que le llegan, cuando vienen del Alto Ebro, cuando vienen del Aragón y, por tanto, todo el Pirineo occidental, Arga-Aragón, y cuando le vienen del Cinca y del Segre, que entonces afectan a la zona ya de Tortosa. Normalmente son comportamientos muy diferentes, no tenemos las mismas crecidas las que nos afectan aquí que las que afectan a esta zona. Bueno, no voy a entrar con el tema de las crecidas porque es complejo y muy largo, pero sí que podemos decir que hasta 1945 hubo una fase sin regulación, no había todavía ningún embalse y de escasas actuaciones. Bueno, había alguno pequeño en el Pirineo, como el de La Peña y así, pero en general, o también creo que alguno de La Rioja es anterior al 45, quizás, no recuerdo ahora. Pero bueno, en el propio río y embalses grandes, como pueden ser el del Ebro o Yesa, no había todavía, ¿no? Luego tenemos una gran crecida, que es esta, la más importante del siglo XX, la del 60-61, y a raíz de esa gran crecida se construyen defensas, o sea, se llena todo de motas y el río se va estrechando. Coincide con un momento, además, años 60, en el que hay
una invasión continua del espacio del río por la agricultura. Entonces, bueno, tenemos una primera de construcción de defensas. Luego hay una segunda fase de crecidas importantes entre el 78 y el 81, que hay 4 crecidas muy seguidas en solo 3 años, y eso hace que terminen de construirse las defensas. Entonces, digamos que todas aquellas zonas que no se habían defendido en este momento se defienden en el segundo, de manera que es cuando conseguimos ya ese río totalmente estabilizado, ¿no? Que ya no pueden mover sus meandros, no pueden migrar, no pueden moverse. Aquí llegamos, en el año 1990 más o menos, llegamos los pesados de los científicos, ecologistas, etcétera, a decir pues, que esto no podemos seguir así, que este sistema de defensas no está siendo útil, y digamos que hay una fase que llamaríamos de concienciación científica que coincide con algunas crecidas que hubo también, especialmente la de 2003, y también una que amenazó con la exposición de Zaragoza de 2008, y que amenazó casi con tener que suspenderla, porque hubo una crecida 15 días antes de la propia exposición, que dejó algunos daños en la zona, ¿no? Y ahora podemos hablar de una fase de cambio, en el sentido de que ya no hace falta casi la concienciación científica, porque ya el personal técnico de la Confederación, y esto ocurre en otras confederaciones también y en el propio Ministerio, se ha concienciado de que hay que actuar de otra manera y de que no hay que seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Y entonces podemos hablar ya de una fase de cambio que empieza más o menos en la crecida de 2015 y tendríamos luego la del 18. Aquí están sin añadir la del 21, que también fue importante, pero no está en esta gráfica. Otra cosa que quería comentar es que nos dimos cuenta, y la Confederación también, de que hasta 1996 se medían mal los caudales. Entonces, todos mis trabajos hidrológicos de la tesis no valen para nada, los puedo tirar directamente. O Natalia, el trabajo que hiciste, el TFM que hiciste conmigo, no vale porque todos los datos que hemos utilizado los ha corregido la Confederación en algunos casos y en otros no, porque por ejemplo el récord de 1961 no lo quiere corregir porque como queda tan bien eso de que casi llegó el río a 5.000, pues en Castejón pues no lo han corregido, ¿vale? Pero ahora sí que creemos que se mide bien desde 1996, por tanto, esto es real, esta parte final, pero esta parte está toda sobredimensionada y seguramente incluso un 30%. Es decir, que eso que se dice de que antes había crecidas más grandes pero los daños eran menores, es falso porque las crecidas de antes eran iguales que las de ahora. Lo que pasa es que se medían de más, ¿vale? Se medían de sobra. Entonces, habría que hacer una corrección a la baja, claramente, aparte de que luego hubo una época, que fueron los años 80-90, en la que no hubo crecidas. Y eso, bueno, pues también condicionó que algunas memorias se perdieran, ¿no? Porque la memoria es una cosa muy importante para las crecidas. Otra cosa que hemos perdido en las crecidas son las crecidas de otoño. Fijaos que en el periodo 50-96, aunque se medía mal, sí que sabemos que había crecidas, aunque se medían de más, pero si hacemos una contabilidad de cuántas crecidas había, veis que están bastante repartidas desde octubre hasta junio, aunque tenemos un máximo en diciembre, ¿vale? Sin embargo, las crecidas que ha habido entre el 96 y el 2019, como veis, se concentran casi exclusivamente en el invierno, y además en el invierno tirando a la primavera. Y, por ejemplo, han bajado las crecidas de diciembre, ya han desaparecido las de octubre y noviembre, ¿vale? Esto es culpa de los embalses. Los embalses se quedan las crecidas de otoño porque están más vacíos en el verano, ¿vale? Entonces nos han dejado sin crecidas otoñales y de comienzos del invierno. Esto yo creo que es algo bastante claro, ¿eh? Bueno, porque veamos alguna imagen más, veis aquí pues la típica defensa que lo que hace es evitar que el meandro siga avanzando y siga migrando, ¿eh? Este meandro tendría que migrar hacia aquí, poco a poco tendría que ir erosionando por aquí y tendría que ir dejando sedimento por aquí. Pues no se le deja porque tiene la defensa que es una mota bastante fuerte, aparte de acompañada de escollera en los puntos críticos, como podéis ver aquí. Esta sería una dinámica más natural en la que vemos cómo se van formando barras. Estas barras son de las últimas que están sobreviviendo en el río, pero cada vez quedan menos, ¿eh?
y os he tenido que poner imágenes de Aragón, que en La Rioja todavía hay menos. Otro papel importante que tiene en algunos puntos es el escarpe de yesos que tenemos en, por ejemplo, aguas arriba de Zaragoza. Esta es la zona a la altura más o menos de Sobradiel, Alagón, por esa zona. Pues tenemos aquí bueno, pues un escarpe además bastante activo que interviene en la propia dinámica del río. En la zona de La Rioja por San Adrián, entre Mendaví y San Adrián, también hay algunos puntos en la zona de Lodosa, etcétera, que también choca con el escarpe. Aquí veis cómo se van formando los depósitos, ¿no? Veis diferentes lenguas que dejan las crecidas, que es lo que llamaríamos point bar o barra de meandro, y veis aquí que justo, por supuesto que aquí hay una superdefensa y una superescollera, porque tenemos incluso huertos recreativos en esta zona, ¿vale? Pero bueno, aquí porque veáis que todavía las crecidas dejan este tipo de depósitos en algunos sitios, que es, digamos, los últimos restos de la dinámica. En esta isla estuve con unos APNs, cruzamos aquí, y está perfecta, o sea, las islas son los mejores, los últimos refugios de todo. Tenía castor, eso sí, que, bueno, el castor, pues, tampoco está haciendo especie, no hay ningún problema tampoco porque esté el castor, pero en general, digamos que el desarrollo de los populus, todo estaba en un estado muy bueno, y son algunas zonas que quedan, esto es ese espacio protegido que hay aguas abajo de Zaragoza, y aquí tenéis una barra también activa que se va moviendo, en fin. ¿Por qué es importante conocer la dinámica? Pues porque pasan cosas como esta. Siempre el río, esto es aguas abajo de Zaragoza, es la crecida de 2015, el río va por aquí, de normal, pero siempre que se desborda, coge siempre este camino. Y entonces, como podéis ver, pues hay una parte que circula por aquí y que está siempre muy clara. Esto se ve en todas las fotos aéreas. Esto se llama rotura del cazcarro, del cáscaro se llamó también en tiempos. Y esto lo hizo la crecida de marzo de 1930. La crecida de marzo de 1930 se fue por aquí y se pegó año y medio el río yendo por un cauce nuevo por aquí y dejó de ir por aquí, hasta que vino otra crecida o algún agricultor quería que fuera el río por donde iba antes y le ayudó de alguna manera, ahí no tenemos datos, y el río volvió a ir por aquí y esto se quedó abandonado, ¿vale? Se quedó abandonado, pero en todas las crecidas el río vuelve a ir por ahí. Esta memoria es muy importante, ¿eh? Y luego otra cosa que encontramos en las últimas crecidas y que nos habla todavía de la capacidad del río de dinámica es, por ejemplo, aquí ha roto una mota y entonces es este tipo de salidas de sedimento que demuestran la gran cantidad de sedimento que transporta todavía, a pesar de que ese sedimento cada vez es menor, es mucho menor y está como muy consolidado también por la vegetación en muchos puntos, pero aún así vemos que tiene una capacidad de movilización y que en algunos sitios pues, se lanza sobre los campos, lo cual son síntomas de dinámica. Nosotros lo vemos como síntomas buenos, seguro que va el propietario no de ese campo, pero para nosotros son síntomas de que el río todavía tiene capacidad, ¿no? Bueno, voy a cambiar un poco de tercio y ahora voy a hablar de ríos más en general, pero también para terminar con el tema del Ebro otra vez, ¿no? Entonces, querría incidir mucho en esta idea de que tenemos que considerar los ríos como sistemas de transporte de agua y de sedimentos. Esto es lo básico que es un río, un sistema de transporte de agua y de sedimentos. También, por supuesto, de nutrientes y seres vivos. También importante destacar que el río es eficiente en crecida, es decir, cuando el río no está en crecida, el río no trabaja, descansa, por así decirlo. El río necesita llegar a ciertos caudales para poder empezar a mover ese sedimento, a hacer ese trabajo de transporte. Aquí tenéis el arroyo Reajo, no sé si os suena, está en Arnedillo, es un río muy espectacular, que lo hemos trabajado en algún estudio también, y realmente, bueno, pues aquí lo tenemos, digamos, en un momento en el que está trabajando, está movilizando esas gravas porque está teniendo una crecida. Esto creo que fue en el año 2015, en marzo también. Bueno, vamos a ver que el río es eficiente en crecida, pero también el río es capaz de autorregularse con las inundaciones. La inundación es un sistema de autorregulación. Y además el río es resiliente con crecidas, o sea, necesita crecidas para seguir funcionando y hacerlo adecuadamente. Y el río trabaja la geomorfología en crecida, construye, dimensiona, ajusta el cauce para transportar con esa eficacia.
Cuando le sobra energía, erosiona. Cuando le falta energía, sedimenta. Entonces, las crecidas al final son el motor del funcionamiento fluvial. Por tanto, son imprescindibles para el río, para su buen estado ecológico, nos aportan enormes beneficios y salud ambiental. Como acabo de decir, el río trabaja en crecida, pero no solo para el río, sino también para el mar. Las crecidas aumentan las poblaciones piscícolas y proporcionan arena a las playas. Necesitamos que las crecidas lleguen hasta el mar. No quiero entrar en declaraciones de estos días, luego pondremos algunas. Y luego el río se recupera con crecidas. Nosotros trabajamos bastante en restauración fluvial, tenemos proyectos de derribo de presas. No sé si sabéis que obstáculos de tipo presas, azudes, vados y tal, en España se han quitado ya unos 700, y a nuestro equipo de trabajo, que somos de varias universidades, nos piden muchas veces que hagamos como el seguimiento geomorfológico de esos derribos. El río se recupera después de quitarle la presa cuando tiene una crecida pronto. Tiene una crecida pronto y pone en movimiento todo el sedimento y digamos, reactualiza su cauce y se recupera muy bien. Digamos que lo hace perfectamente. Si tarda años en tener esa crecida, ya es más difícil que se recupere. Ya va a haber que meter otra vez máquinas para mover a lo mejor algunas zonas en las que el sedimento no se está movilizando y está siendo colonizado excesivamente, etc. Entonces el río se recupera con crecidas. Tenemos que ver que para hacer una buena restauración fluvial necesitamos crecidas. Por tanto, yo aquí soy el gran defensor de las crecidas. Tiene que haber crecidas. Yo me alegro cuando hay una crecida, ¿vale? Ya sé que para mucha gente esto pues no es así. ¿Por qué? Porque el río es un cauce menor y es también, que sería este es el Ebro en Tudela, ¿vale? Y también un cauce mayor o llanura de inundación. Sigue siendo cauce, sigue siendo río, ¿vale? Entonces, también tenemos un cauce debajo, que es el acuífero, que a veces también rebosa el acuífero. A veces no se inunda este campo que está al lado del río porque se ha roto la mota, a veces se inunda primero porque el acuífero no puede más y se sale por ahí. O sea, esto ocurre mucho también, Tenemos que ver las crecidas como procesos naturales normales, universales y frecuentes, que no pueden ni deben evitarse y que son necesarias para todas las funciones del río. Y otra cosa más, una crecida nunca puede considerarse imprevisible. Este es un riesgo que sabemos dónde está. No sabemos dónde va a haber un terremoto. Tenemos áreas sísmicas que no sabemos exactamente dónde va a estar el epicentro, pero este es un riesgo que lo conocemos perfectamente. Sabemos dónde están las zonas inundables, sabemos qué es lo que se puede inundar. Esto lo convierte en un riesgo de muy fácil gestión. Lo que tenemos que hacer es querer gestionarlo bien, pero realmente es un riesgo muy fácil. Tenemos que verlo esto como algo normal. Aquí tenéis otra vez la rotura del cáscaro, esa que os he puesto antes, ¿vale? Que siempre ha sido así, que seguirá siendo así, lo tenemos que ver como algo positivo y como sociedad inteligente que deberíamos ser, tendríamos que adaptarnos a esto, absorber los beneficios y conseguir resiliencia con ello, ¿vale? Pero bueno, tenemos un gran problema, que es un modelo económico capitalista, ¿no? Y el tema del capitalismo es que está basado en las 3 Cs, aquí he puesto solo 2, pero bueno, sería crecimiento, codicia y consumo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que el capitalismo, tenemos claro que ha destruido ríos, y sobre todo en las últimas décadas. Entonces, el capitalismo ha robado agua, sedimento y espacio, ha ocupado los cauces, y digamos que han llevado a la destrucción estos discursos de necesidad, progreso, empleo, que son bastante, en fin, muchas veces demagógicos y dañinos. Luego terminaremos hablando un poco de esto. Los ríos son muy interesantes porque nos sirven de indicadores de ese deterioro ambiental generalizado que ha provocado el capitalismo, es decir, las acciones humanas y el cambio del clima, que también está provocado por acción humana, en definitiva. Entonces, nos hemos dado cuenta de que los ríos nos están hablando, nos están explicando lo que les pasa, están demostrando con sus cambios que algo no hemos hecho bien en las últimas décadas, sobre todo desde mediados del siglo XX. Entonces, bueno, podemos hablar de antropoceno, o como algunos autores, de capitaloceno, de tecnoceno. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que este periodo histórico, socioeconómico, ha producido ríos estabilizados y regulados, como pasa con el Ebro. Esto lo ha hecho con la mayor parte de los ríos de Europa. Ríos envasados. Con este ejemplo del Mercadona, que creo que ya lo han retirado, ¿vale?
hasta ya envasamos los huevos fritos hechos. Pues lo mismo, es decir, de tener un río súper complejo, como hemos visto antes, que nos aporta un montón de beneficios, como veis en una dieta sana y amplia también, hemos pasado a meter los ríos en un envase entre defensas y equivalente, digamos, a esta comida prefabricada y que no beneficia en nada a nuestra salud. Hemos envasado ríos, hemos ocupado ríos, hasta la misma orilla, hasta todo lo que se ha podido. Hemos estrechado ríos, esto se ve de forma clarísima, cualquiera que ve fotos aéreas de ríos hace 50 años y ahora, es que es clarísimo, ¿no? Hemos simplificado ríos, de ser complejos a ser un mero canal de agua. Hemos homogeneizado ríos, en todos los sitios los ríos al final terminan siendo iguales, los hemos convertido en no ríos, como esos no lugares, si conocéis la teoría de los no lugares, los aeropuertos, por ejemplo. Últimamente estoy yendo bastante en aeropuertos y son todos iguales, no sabes dónde estás. O las tiendas de las calles, en las que están en todas las ciudades, tú vas a las mismas, a las calles donde están las tiendas de moda y en todas está el Zara, el no sé qué, el no sé cuántos, todas las tiendas, ¿no? Pues igual. Hemos conseguido no ríos, hemos extinguido ríos trenzados de zonas de montaña, en los Alpes y en los Pirineos, y lo seguimos haciendo. Y hemos encajado ríos. Los ríos se están encajando. El resultado de todo esto es que tenemos un problema ahora que se llama incisión. Los ríos se están encajando. Y esto afecta también a los acuíferos y esto nos va a traer problemas muy importantes de abastecimiento de agua a medio plazo. Entonces estamos en una situación, como veis aquí abajo, de emergencia fluvial. Vamos a ver un poco por qué se produce. El capitalismo que estamos diciendo, el consumo, la urbanización, la contaminación, este deterioro, está facilitando un cambio climático que se nota sobre todo en dos aspectos: más temperatura y más irregularidad en los extremos. ¿Esto qué supone para el río? Supone que los ríos tienen menos crecidas pequeñas, que son las importantes, son las que mantienen, digamos, las que limpian, las que renuevan los cauces, las que mueven el sedimento, etcétera, son las pequeñas, ¿vale? Tenemos, en cambio, más crecidas grandes, porque tenemos pocas, pero las que no pueden los embalses con ellas, por ejemplo, o las que nos favorece este tipo de eventos de danas, por ejemplo, cada vez más fuertes, cada vez son más importantes. Y tenemos también más estiajes, más sequías largas. Claro, si tenemos esto, la vegetación en los cauces aumenta, no digo en la ribera, sino que digo en el propio cauce. Están aumentando la vegetación en los cauces, lo cual provoca que haya menos sedimento en movilidad, porque la vegetación fija el sedimento, ¿vale? Y además, lo mismo que entra vegetación natural en los cauces porque no le queda otro remedio, porque tiene que meterse ahí, también entran invasoras. Entonces, el cóctel nos lleva hacia un proceso de estrechamiento, simplificación e incisión. Y esto ocurre en el 90% de los ríos europeos. En el Ebro no lo teníamos claro hasta hace 10 años. Parecía que más o menos, pero en los últimos 10 años ya hemos comprobado que el Ebro también está sufriendo incisión, en tramos importantes. Todavía es una incisión incipiente, no es como la del Gállego, cerca de Zaragoza, que son 7 metros, no es como la del Bernesga en León, que son 8 metros, que es una barbaridad. No en la ciudad, sino aguas arriba y aguas abajo, por efecto también de la ciudad, pero es otro tema. Pero tenemos incisión importante. El problema es que al cambio climático añadimos el cambio global en las cuencas, que han cambiado mucho por efecto de la urbanización. O sea, se ha abandonado el medio rural y se han llenado las ciudades a lo largo de varias décadas. Esto ha supuesto que tengamos más vegetación, más cubierta vegetal en las cuencas y también en los ríos, porque en los ríos vamos a tener menos caudal, porque llega menos escorrentía. Tenemos, por tanto, más vegetación también. La vegetación se mete, al haber menos caudal, se tiene que meter en el cauce, digamos que va pasando de la ribera al cauce, y tenemos menos sedimento en movilidad. Por tanto, tenemos lo mismo. Entonces se acumulan los dos procesos, el cambio climático y el cambio global. Pero todavía se acumula una tercera cosa, y son los embalses. Los embalses, que pueden ser buenos para algunas cosas, es lo peor que se le puede hacer a un río, desde luego, tiene que ser siempre el último recurso, la última cosa en la que pensemos. Pero claro, es que el tema de los embalses es que todos los
efectos de los embalses aguas abajo son los mismos que genera el cambio climático y los mismos que genera el cambio global. O sea, se acumulan. Son efectos sinérgicos, por tanto, pues vamos a peor. Si a los embalses sumamos prácticas malas, negativas, como las canalizaciones, los dragados o las limpiezas, estamos favoreciendo que haya menos crecidas pequeñas porque se las quedan los embalses, que haya más vegetación en los cauces y que haya más invasoras. Y aquí se ha movido esto, menos sedimento en movilidad. Con lo cual, cuanto menos sedimento y más vegetación tengamos, más estrechamiento, simplificación y, sobre todo, incisión. Los ríos se están encajando, ¿vale? Y por eso hemos perdido ríos trenzados que han pasado a ser divagantes y los ríos divagantes a simples sinuosos, que es lo que le ha pasado al Ebro también, ¿vale? Y a otros ríos también. Digamos que el proceso es este. Visto de otra manera, Pero esto es lo que hemos hecho en la mayor parte de los ríos. Los ríos eran anchos, como veis arriba, los hemos simplificado primero, o de forma paralela los hemos simplificado, los hemos estrechado, los hemos encauzado. La vegetación, en lugar de estar lejos, se ha ido metiendo dentro porque el agua no la tenía cerca y el agua estaba cada vez más baja. Entonces la vegetación tiene que meterse dentro. Con lo cual es una pescadilla también que se muerde la cola. Cuanto más se mete la vegetación dentro, también baja más el agua. O sea, incide más el río, se produce más incisión. Bueno, esto es lo que hay. Y esto es lo que se está estudiando en ríos de toda Europa desde hace décadas. Quiero decir que hay miles de artículos científicos sobre esto. No he inventado yo nada aquí. Y en el Ebro pasa lo mismo. Voy a pasarlo rápido, no hace falta, pero tenemos más o menos lo mismo. Ha habido todos estos procesos, entonces tenemos menos caudales medios, el caudal ha bajado, menos crecidas pequeñas, las crecidas grandes son las mismas, aproximadamente, tenemos las mismas inundaciones que hemos tenido siempre, eso sí, las crecidas ahora son más lentas y las inundaciones más largas, por culpa también de los embalses. Los embalses lo que consiguen es reducir la punta de crecida, pero la crecida dura más tiempo. No sé, para según qué cultivos no es bueno. Sería mejor una crecida rápida que pasara como las antiguas en lugar de tener una semana entera anegado el campo. Esto habría que verlo. Esto, de hecho, a los agricultores de León, por ejemplo, se les convenció para que quitaran las motas, porque se dieron cuenta de que era mucho mejor que pasaran las crecidas rápidas en lugar de que se quedaran sus campos inundados por esto, ¿no? Tenemos vegetación más madura, tenemos menos sedimento en circulación, tenemos más irregularidad en los efectos, más diferencias entre tramos y tenemos tendencia a más incisión en el cauce. El canal activo se encaja. En el Ebro ya estamos viendo incisión. Y aquí lo que pone abajo que no se ve es la misma peligrosidad, porque las crecidas más o menos tienen la misma probabilidad que siempre, por tanto la peligrosidad no cambia, pero aumenta la exposición y aumenta la vulnerabilidad y por tanto aumenta el riesgo. ¿Qué es lo que nos daban los ríos? Ahora vamos a llorar un poco de nostalgia. ¿Qué nos daban los ríos cuando eran libres? Por tanto, ¿qué tendríamos que recuperar? ¿Por qué tenemos que recuperar ríos libres? Nos daban más y mejores alimentos, nos daban un aire más sano, beneficios bioclimáticos, nos daban una conexión con el agua subterránea, que se ha perdido o se está perdiendo en algunos sitios, menos temperatura y menos evaporación, que además, si recuperáramos ríos libres, esto es algo que el cambio climático nos va a seguir provocando, entonces deberíamos tener ríos lo más sanos y libres posibles para reducir, digamos, el impacto del cambio climático, porque esto va a seguir ocurriendo. Más complejidad geomorfológica, como hemos visto antes, nuevos hábitats, más biodiversidad, acumulación y fijación de carbono, menos contaminantes, menos especies invasoras, más playas en la costa también y más biodiversidad marina. Todo esto nos lo dan ríos libres. Desde que hemos canalizado ríos, hemos llenado todo de embalses, etc., hemos perdido todo esto. No solo en los ríos, sino también en el mar. Es decir, nos estamos cargando nuestra salud colectiva. La salud del planeta es la nuestra. Entonces, digamos que la salud de cada persona está dependiendo de esto. En fin, tampoco quiero ser muy catastrofista, pero sí que quería un poco plantearlo. Bueno, la geomorfología es importante, por tanto,
digamos que es la base de esta salud fluvial que decimos, y por tanto, si queremos recuperar los ríos, tendremos que recuperar su geomorfología y sus crecidas, ¿no? Esto va a ser la base de la restauración fluvial. Para eso, claro, pues tendríamos que conservar precisamente un río como el Ebro, con sus crecidas y con cómo es su geomorfología y cómo ha sido en el pasado. Tendría que ser un espacio protegido totalmente, ¿no? ¿Pero qué hemos hecho en el antropoceno que estamos hablando? Pues hemos destruido los ríos por abandono rural y urbanización, por los embalses. Además, los embalses pierden mucha agua por evaporación. Los embalses y el regadío son las grandes máquinas de evaporar agua. Si no tuviéramos tantos embalses ni tanto regadío, tendríamos mucha más agua en los ríos y en los acuíferos. Hemos perdido mucho. Luego tenemos una política franquista que acompañó a los embalses, que es la política de pinos y presas. Aquí tenéis un barranco del Pirineo, es el barranco de Arás en concreto, el que tuvo la catástrofe del Camí de Biescas, pero podríamos haber puesto cualquiera. Este año he dirigido un trabajo fin de máster, el curso anterior, un chico simplemente en un tramo del Pirineo aragonés de unos 20 kilómetros de anchura a lo largo de toda la provincia de Huesca, encontró más de 1.500 presas de retención de sedimentos, ¿vale? 1.500 presas que se hicieron en esta época. Bueno, a esto se le llamaba correcciones hidrológico-forestales, ¿vale? No sé si hay algún forestal aquí, o alguien que haya estudiado estas cosas, pero es decir, los torrentes estaban equivocados, había que corregirlos. Eso de que tuvieran tanta pendiente, tanto sedimento en movimiento, ¿vale? Eran correcciones hidrológico-forestales. Ahora, entonces, aparte de eso, tenemos una nueva realidad climática, que la ha generado el cambio climático, que ya la estamos viendo todo el rato, las malas prácticas locales que hemos comentado, y tenemos también las modas urbanas, ¿no? Los parques fluviales, por ejemplo, esto también se ha cargado muchos ríos en muchos sitios, ¿no? O los pormishuevismos, que ya sabéis que es una cosa una doctrina que es interesante, y que se ha hecho en muchos sitios, ¿no? Y los ríos urbanos los hemos convertido en ríos urbanales, ¿vale? Es decir, los hemos banalizado, los hemos convertido en ríos repetitivos, en no ríos, etc. Y esto ha ocurrido en todos los ríos, todos los tipos de ríos, en todas las regiones, etc. Voy a poner también una para hacer una crítica, que no sé si es el Gobierno de La Rioja o es la Confederación, porque si pregunto al Gobierno de La Rioja si lo hacen ellos, me dicen que es la Confederación, y si pregunto a la Confederación, me dicen que es el Gobierno de La Rioja. Pero lo que nunca se puede hacer es plantar árboles en los cauces. O sea, esto para mí es la mayor barbaridad que he visto en los últimos años, y se ha hecho en Calahorra, se ha hecho en Rincón de Olivedo, en Linares. Además, se hace de una manera tratando de estrechar el cauce, claramente, o sea, tratando de ganarle espacio con el tiempo. Y esto del Jubera, ¿no? Esto del Jubera, o sea, ¿cómo vamos a pretender conservar ríos trenzados como el Jubera, que es una maravilla, haciendo esto? O sea, metiendo plantaciones dentro de los cauces. Bueno, espero como no sé quién es el responsable o los responsables, pues bueno, no digo más. Pero hemos alterado todo mucho. No solo nos hemos conformado con
canalizar en muchas zonas urbanas, sino que hemos creado un segundo cauce debajo. Bueno, esto es Monzón, en Huesca, pero nos valdría también para muchos sitios. Entonces hemos hecho un montón de actividades humanas que directamente se han cargado de los ríos, ¿no? Y luego tenemos el conflicto de las propias inundaciones, no solo generado por la propia inundación, sino también por la propia dinámica, porque tampoco admitimos que se pueda erosionar una orilla, tampoco admitimos que pueda haber sedimentación en otro sitio, ¿no? Entonces seguimos sin aceptar el riesgo, y esto lo seguimos viendo en cada episodio que hay, y la semana pasada tuvimos uno. Voy a comentar un poco algunos falsos mitos, que son falsas percepciones que se siguen diciendo y que siguen apareciendo en la prensa, y que, por supuesto, dicen la gente, ¿no?, de muchos lugares ribereños. Que las crecidas pasadas eran mayores, pero no nos inundábamos. Esto ya hemos dicho que es falso, porque se sobrevaloraron los caudales. Que con menos caudal el Ebro se desborda cada vez más. Esto es falso también, y ahí tenéis la sobrevaloración otra vez para responder a esto. Que el Ebro está sucio, los áridos, referidos a sedimentos, son basura y entorpecen el paso de agua, hay que dragar. Yo he oído en tertulias radiofónicas que el sedimento es basura, y lo han dicho alcaldes, quiero decir, el sedimento es el río, no reduce el desagüe, dragar no sirve, es placebo, las crecidas tras los dragados inundan igual. Esa idea también de que el Ebro está sucio, la maleza entorpece el paso del agua y eleva el nivel, hay que limpiar, utilizar la vegetación es el río, es flexible, no reduce el desagüe, limpiar incrementa la velocidad y los daños también. El cauce del Ebro está creciendo, se está elevando, cada vez cabe menos agua. Esto es algo que dicen y es totalmente al revés. Las batimetrías recientes demuestran que no es así, se ha regularizado pero no crece, hay incisión local. Natalia, hiciste unas batimetrías y en aquel momento estaba como equilibrado. Pues en las que hemos hecho en los años posteriores, claramente hay incisión, en el mismo sitio, en la misma zona. Ahora también se dice que hay más gravas y más islas que antiguamente, y por ciertas actuaciones. Es falso también, había bastantes más y más extensas antes, las fotografías lo demuestran. Antes se mantenía el río a raya porque se dragaba y se sacaba leña, y ahora ya no dejan, esto es algo que también se dice de forma muy frecuente. Realmente esto era bastante puntual, pero dragados más grandes tampoco han servido de nada. Que no hemos ocupado el río, siempre se ha cultivado hasta la orilla, es algo también que se dice, y es evidente en imágenes aéreas antiguas la importante invasión desde el Antropoceno. Que Zaragoza no se puede inundar porque está muy protegida y la ciudad siempre gana a nuestra costa, eso dicen los agricultores de arriba, pero realmente lo que ocurre es que en Zaragoza el río duplica su pendiente y, por tanto, en menos espacio cabe el doble de caudal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues por eso es más estrecho, digamos, el paso, y por eso los romanos hicieron Zaragoza donde lo hicieron, ¿vale? Que eran muy inteligentes. Lo que sabemos lo del río somos los ribereños. Bueno, hay muchos saberes del río, tenemos que respetar todos. El río no es un bien público, es de los ribereños, nos beneficia, nos perjudica a nosotros. Y no es así, los ríos son de todos y de todas, nos benefician a todos. Que los científicos y ecologistas también tenemos intereses, nos dicen también muchas veces, y realmente todo esto lo hacemos gratis. O bueno, con nuestros proyectos, pero al fin y al cabo no, con muchas horas de trabajo, ¿no? Bien, en fin, son cosas que se suelen decir. Y algo más había por ahí, pero se ha cortado. Bueno, entonces, sí. Este es un mito que se repite continuamente, el de la limpieza de cauces. Bueno, aquí lo tenéis un poco, es un mantra que no tiene fundamento, es una inercia. Eso de es lo que se ha hecho siempre, ese tipo de inercias son muy malas, porque se ha hecho siempre no significa que se hiciera bien una cosa. Y bueno, tiene muchos efectos, también puede perjudicar la incisión, es placebo, etc. Hay alternativas, además, es que... En fin, no hay por dónde cogerlo, el tema de dragar y de limpiar que todo el mundo pide en la tele cuando se le entrevista. Pero que da igual que sea el Ebro, que sea un río de Alicante o que sea de Francia, O sea, esto es algo que lo tenemos metido, digamos, en nuestra conciencia agraria del Holoceno y lo tenemos como muy, muy integrado ya. En el Reino Unido hubo unas encuestas, realmente no son muchas, ¿no?, como para presumir de ellas, solo 170 encuestas, pero bueno, es un artículo que solo con 170 encuestas parece que salió que el peor de las medidas para evitar las inundaciones es el dragado. Por lo menos allí ya empiezan a pensar que el dragado es lo último que hay que hacer. Bueno, saqué esto divulgativo hace unos años, de por qué no hay que dragar y tal, que siempre ha tenido mucho éxito por ahí, en las redes y tal, y también aquí tenéis algunos dragados que se han hecho en el Ebro, en Gallur o en Alagón.
en los que se ha demostrado, porque hemos medido antes y después, que el río en la siguiente crecida ha dejado las gravas en el mismo sitio. O sea, es absolutamente inútil el quitar eso, y además no solo en la siguiente crecida, sino en los primeros minutos, en las primeras horas de la siguiente crecida, con lo cual no se evita absolutamente nada, ¿no? Y esto está, bueno, totalmente demostrado. Incluso se demuestra que el río tiene más bien incisión simplemente mirando por dónde cruzan las curvas de nivel el río, el cauce. Simplemente haciendo algo tan sencillo como coger el mapa topográfico y ver. Eso demuestra que el río se está encajando, ¿vale? Es algo tan sencillo como eso. Y aquí tenemos algunas. Estas son las que hizo Natalia, estas son las tuyas. No he puesto las nuevas, he puesto las que hiciste tú. Mira, además estás ahí, N. Martín. Lo que pasa es que no se ve, ¿eh? Estás ahí citada. Bueno, lo que pasa es que tenemos esto, ¿no? Tenemos los lobbies económicos de los regantes, de los extractores, y luego tenemos unos medios de comunicación que son claramente irresponsables con estos temas y que además están al servicio de la demagogia política muchas veces. Aquí tenéis la última típica, pero esto ocurre en todas, ¿no? O sea, esto de que hemos desperdiciado el agua de la crecida que se podía haber utilizado en Murcia para un montón de cosas, ¿no? Entonces, el Ebro tira al mar 250 veces el caudal ecológico impuesto por el Gobierno para recortar el trasvase. La política hídrica del Gobierno es de chiste. Barcos con agua desalada y el Ebro desbordado. Como si tuviera algo que ver que el Ebro tenga una crecida para los problemas de sequía en otros sitios. En fin, no hay por dónde coger estas cosas. Y estas también son recientes, de la semana pasada. En Vitoria aprovecharon las tractoradas para pedir más limpieza y menos basura, pero no en las calles, no, en los ríos, en los cauces, ¿vale? Pidieron más limpieza y menos basura. Limpia URA es la Agencia Vasca del Agua, limpia los ríos ya, cauces limpios, sin árboles caídos ni campos anegados, fuera el canon del agua y menos burocracia. Vale, bueno, se mezclan un montón de solicitudes, pero mirad aquí, hasta los cojones, vamos, no sé qué, y esto, bueno, se convocó una manifestación y se hizo. Es decir, seguimos con esta forma, digamos, de ver las cosas. Es una forma que está basada, por supuesto, en el miedo y la supervivencia, y es comprensible, porque hay unos intereses económicos, ¿no? Y la gente actúa, digamos, con su cerebro reptiliano, que es el que utilizamos cuando estamos en un problema de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de problemas, en fin, esto más o menos ya lo estamos diciendo todo el rato. Frente a ese miedo, lo que tenemos que hacer es pensar con el otro cerebro, no con el reptiliano, sino con el más desarrollado. Tenemos que pensar y tenemos que cambiar. No ha funcionado. Los sistemas de defensa no funcionan. Vamos a pensar otra cosa, ¿vale? Vamos a adaptarnos a las crecidas. Eso es lo primero. Lo más inteligente del ser humano es adaptarse al medio. Y lo ha hecho así desde el comienzo de la especie. Y tenemos que imitar a la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza cuando llueve mucho? Pues hace una crecida en los ríos y los ríos se desbordan. Y con el desbordamiento los ríos pierden energía, disipan la energía, se suavizan a sí mismos, digamos, y van reduciendo la crecida hacia abajo. ¿Vale? Entonces tiene unos mecanismos como son la llanura de inundación para esto. Pues vamos a imitar a la naturaleza, es decir, lo mejor es dejar al río desbordarse. Y no hacer, por ejemplo, este tipo de estructuras transversales que no tienen pasos por debajo, ¿no? Y que tienen continuos problemas, ¿no? Como la autopista esa de Navarra. O no hacer urbanizaciones ilegales como las que hay cerca de Zaragoza, en muchos sitios, en zonas que se inundan. Esta en concreto está hecha en plena rotura del Cáscaro, que hemos visto antes, en el sitio ese por el que pasa el cauce, en todas las crecidas. O aquí cuando se hubo que romper la autopista Aragón-Ara A1 en la crecida de 2015, porque o se rompía ahí o se rompía por muchos sitios, ¿vale? Entonces, hay una serie de medidas que podemos decir que son obsoletas, que ya tenemos que abandonar, como son las motas, las escolleras, los dragados, las obras de emergencia también para recuperar sección de desagüe.
Ahora estamos en esta segunda fase en la que las confederaciones están buscando unas medidas que todavía son experimentales, que podríamos decir en transición, que están buscando unos experimentos para ver, jugando con los embalses, desembalsando en los momentos más oportunos, generando áreas de inundación controlada como esta que veis aquí. Esto es como una compuerta para entrar, inundar o no un área de inundación controlada, ahí en diferentes zonas del Ebro, o crear cauces de alivio, como el que se ha hecho en Alfaro, los que se han hecho en más sitios, o haciendo los curash, estos apertura de pasillos en los sotos, o con la reubicación de sedimentos sin extracción. Este tipo de cosas son en las que ahora se está trabajando, y digamos que son pues como unas prácticas de transición. Pero a lo que tenemos que ir es a esto, a devolver espacio al río, a descanalizar, a eliminar los obstáculos, a ordenar los usos humanos, y a tener también seguros y compensaciones. Entonces, esto serían buenas prácticas de ordenación del territorio. Es hacia esto y desde la restauración fluvial, desde luego, hacia lo que tendríamos que ir. Tenemos, no sé si conocéis la paradoja de Jevons, pero viene a decir eso, que una mayor eficiencia, esta se hizo con el carbón, creo que fue en el siglo XIX, y se dieron cuenta de que al mejorar, digamos, o al reducir al mejorar o ser más eficaz la producción de carbón, se pensó que se iba a reducir el consumo, que íbamos a tener carbón para más tiempo, ¿no? Se iba a poder conservar mejor el producto. Y sin embargo, lo que ocurrió es que se elevaron las expectativas, bajaron los precios y se incrementó el consumo. O sea, lo mismo que puede estar pasando con las fotovoltaicas y con muchas cosas ahora. Bueno, pues esa paradoja de que si hacemos las cosas bien, de forma eficiente, creemos que vamos a conservar mejor el medio, resulta que estamos provocando más consumo, si lo llevamos a los ríos, pues nos pasa más o menos lo mismo. Cuantos más embalses hagamos, más expectativas y más sensación de seguridad aguas abajo, y por tanto más consumo y ocupación de ríos. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Con los embalses la gente se ha confiado y se ha metido, digamos, hasta dentro, ¿no? Cuantas más actuaciones contra las crecidas, ¿vale? Como pueden ser defensas, embalses, etcétera, más exposición de personas y bienes y, por tanto, más riesgo y más daños. Ha aumentado el riesgo y ha aumentado los daños. Y ha aumentado porque, como hemos hecho muchas cosas luchando contra las crecidas, no imitándolas, no adaptándonos, sino luchando contra ellas, poniendo muros, pues tenemos más riesgo y más daños, porque esos muros además no han servido. Entonces, tendríamos que actuar menos y adaptarnos más, ¿no? Y eso sería devolver espacio al río, que es una cosa que llevamos muchos años insistiendo en que es lo que hay que hacer, que echar las defensas para atrás, ¿vale? Aparte de muchas otras cuestiones que no voy a entrar, porque creo que ya llevo más o menos una hora, entonces, pero que la principal es esa, devolver el espacio al río, pero habría que hacer muchas más cosas, ¿vale? Recuperar caudales, prohibir actuaciones de emergencia, educar, en fin, luego las terminaremos de ver de una forma más resumida, ¿vale? El tema del espacio para el río es algo en lo que, bueno, pues esto es un trabajo que hice para la Confederación nada más al año siguiente de acabar la tesis y todavía con pinturas en este caso de lápices de madera, y era una propuesta de echar las defensas para atrás, ya en el año 93. Y al mismo tiempo que yo empecé a proponer eso, también se estaba trabajando en Francia y en otros países lo mismo. Y se empezó a trabajar con estas denominaciones que tenéis aquí. En Holanda, Estados Unidos, se llama Room for the River, espacio para el río. En Francia, que son más poéticos, espacio de liberté, fluvial, espacio de libertad. En Italia se llama fascia di mobilità e di tutela morfologica e ambientale, son incapaces de resumir. En Alemania, Freier, no sé pronunciarlo, si alguien sabe alemán. Y en España le llamamos territorio fluvial, entre varias opciones, en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, en 2006. ¿Vale? Allí hubo unas reuniones en el Ministerio y se decidió llamarle territorio fluvial. Pero esto se ha trabajado en muchos sitios. Y en este tramo en concreto, desde el año 93 insistiendo en que quitaran esta, al final la quitaron en 2016, me parece que fue. Aquí la tenéis. Por fin quitaron esto en 2016, ¿vale? Y la defensa junto al pueblo de Alcalá de Ebro la llevaron por aquí. Aquí lo tenéis también. Bueno, entonces llegamos, ya voy a terminar, al proyecto Ebro Resilience, que es esto que está haciendo ahora la Confederación.
A ver, me parece una iniciativa interesante, es una estrategia, es un proyecto LIFE, ahora veremos un poco las características, me parece interesante y más o menos lo que se va haciendo, aquí tenéis la zona de Alfaro, pues quitar toda esta mota del Estajao, esta de la Roza y ganar, digamos, este espacio al río, aunque luego vais a ver algunas imágenes que todavía está como muy feo, o esta zona de Ortigoso o Hormiguero que se ha hecho ya. El cauce de alivio también se hizo. En fin, no creáis que estoy de acuerdo con todas las cosas o con los resultados. También es cierto que hay algunas de estas acciones que hasta que no pasan unos años no deberíamos evaluarlas, porque a lo mejor ahora las vemos todavía muy mal o no creemos mucho en ellas, pero con el tiempo sí. Esto en otro tramo de Aragón pues se va consiguiendo también y se va ganando ese espacio al río. Sería la medida fundamental. Es este proyecto LIFE, tiene un presupuesto de 13 millones de euros y la financiación europea es un 55%. A ver, no estoy haciendo publicidad del proyecto. Yo en este proyecto participo en una cosa que se llama el Grupo Estable de Resolución de Conflictos, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna persona más por aquí del Grupo Estable. No está. Entonces tenemos reuniones periódicas en los pueblos y tal, pues para explicar estas acciones, explicar los beneficios que tienen, debatir, todo esto, ¿no? Digamos que tengo una pequeña participación en eso. Pero el proyecto el macroproyecto que tenemos con Pepa también, ese proyecto triple, uno de los objetivos que tiene es también, como si dijéramos, hacer de auditoría externa y evaluación de este proyecto de la Confederación. O sea, vamos a intentar comprobar en los próximos 3 años si esas medidas realmente están siendo efectivas o no. Pero en principio, bueno, pues es un proyecto europeo potente. Por ejemplo, una de las cosas que hemos ya evaluado, pero que vamos a seguir evaluando, son los curash. Están haciendo este tipo de pasillos en los cauces, en los sotos, ¿vale? Y hay algunos que podríamos decir que bien, pero hay otros que tendríamos que decir que mal. Por cierto, me he dado cuenta que estaba sin micrófono. Me voy a acercar otra vez aquí. Entonces, bueno, veis los pasillos, ¿no? Ahí tenéis otro y ahí tenéis otro. Si los sotos ya se inundan, no sé si hace falta esto, pero es una forma... no te preocupes, estoy cómodo, si se oye. Es una forma, bueno, de recuperar un poco el trenzado. Lo que pasa es que solo se hace en algunos de los bosques de ribera. Se intenta no eliminar vegetación madura, sino solo zonas donde hay zarzas y tal. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Hemos hecho un trabajo de evaluación y les hemos puesto, nos pidieron que valoramos 14 casos y como la mitad han suspendido, la otra mitad ha aprobado, pero muy buenas notas tampoco han sacado. Pero vamos a esperar un poco más a ver cómo evolucionan, ¿vale? Luego se plantean, por ejemplo, el retranqueo de motas, esto sería en San Adrián, frente a Calahorra, el retranqueo de motas, por ejemplo, ¿no? Como estas de aquí, pues esta del río Ega antes de desembocar en el Ebro, en fin. Y se debate pues, en estos grupos de trabajo pues, a ver qué les parece a la gente del territorio. Y esto es, por ejemplo, lo de la Roza, ¿no? A mí esto me parece horrible, pero es posible que con el tiempo mejore. Es decir, la idea que tienen es que vamos a hacer muchos canales de este tipo y muchos curash de estos o muchos pasillos hasta que el río elija algunos y los coja como propios, ¿no? Entonces es un poco un experimento. Vamos a hacerle muchas. Aquí desde luego han hecho demasiadas. Yo creo que han hecho prácticamente un damero. Ahora vais a ver otra imagen. Aquí lo tenéis en la crecida de hace una semana. Pues veis, ha quedado un poco, es el sitio donde cruza el ferrocarril en Alfaro, cerca de la desembocadura del Álama. Y aquí sí que tenemos una noticia que bien, La Rioja lo pone bien, evitan daños al permitir al Ebro extenderse y frenar. Vale. Bien, porque bueno, pues habla de esto y no lo enfoca como el periódico, el ABC de antes, que era de Murcia, hemos tirado el agua y tal. Bueno, a mí me parece mejor enfoque. Ya que tenéis algunas, en la web de Ebro Resilience, hoy mismo han subido, he tenido que añadir esta imagen en el PowerPoint, hoy mismo han subido estas imágenes. Esto, por ejemplo, es el Aragón, esto es Milagro, aquí viene el Aragón, aquí viene el Ebro, y esta es una de las zonas en las que la mota se ha retirado, se ha echado aquí y ha entrado el agua, ¿no? Se puede ver un poco también los curash que habían hecho aquí, esos pasillos por los que, como ha sido una crecida pequeña,
ha cogido un poquito, los ha cogido un poquito, pero tampoco mucho, ¿no? Aquí tenéis otra zona de las que se han retranqueado también, yo creo que es en la misma, un poco más abajo. Ahí tenéis la mota nueva y la antigua iba por aquí. Entonces, bueno, pues se ha ganado este espacio y, bueno, pues es todavía un experimento, pero yo creo que es positivo que se estén haciendo estas cosas, ¿eh? Entonces, ya para terminar, bueno, pues hemos visto una evolución del Ebro, hemos visto también una evolución de cómo se está trabajando en el tema de la gestión de las inundaciones, y creo que tenemos que llevar este tipo de modelos al pasado y tenemos que ir hacia el futuro a buscar esa devolución de espacio al río como clave, ¿no? A ver, yo el PowerPoint lo dejo, que veo que hacéis fotos y tal, si luego se van a conservar, no sé si se pueden colgar, etcétera. Entonces, ya para terminar, pues cómo podemos recuperar los ríos libres. Hemos hablado de la salud del planeta y de las personas y la resiliencia. Para eso necesitamos ríos sanos. Bueno, este río es de Calabria, no es de Italia, no busquéis a ver si... Para eso necesitamos crecidas y libertad fluvial, que el río pueda tener dinámica. Para eso tenemos que hacer restauración fluvial. Tenemos que derribar presas, desencauzar y conseguir espacio fluvial. Estas serían las medidas principales de restauración fluvial que tenemos ahora. Y para eso también tenemos que hacer una gestión de riesgo que sea basada en la adaptación. No tenemos que hacer planes de defensa. Los planes de defensa son del siglo XX. Eso ya se acabó. Hay que hacer planes de adaptación, no de defensa, ¿vale? Y para todo esto, al final, lo que vamos a tener es que cambiar la forma de pensar y de actuar. Es decir, vamos a tener que decrecer, al final. Decrecimiento sería una primera receta. Educación, para cambiar esa forma de pensar y de actuar. Un cuidado por los procesos naturales. Pongo cuidado y no conservación o protección, porque tiene que ser algo más amplio. Tiene que incluir la protección y la conservación, pero también el respeto y digamos que el cuidado desde cada persona y no solo con figuras de protección específicas, ¿no? Y hay que cuidar también las crecidas, ¿no? Porque es algo necesario para el río. Hay que hacer restauración fluvial y hay que hacer una gestión adaptativa del territorio y de los riesgos. Sin hormigón, sino con empleo verde ecosocial. A veces se dice eso de que hay que... ¿no? Cuando se pierden puestos de trabajo es una desgracia, ¿no? Y siempre seguimos con el capitalismo porque tenemos que generar empleo, ¿no? Y generar crecimiento, crecimiento, crecimiento. Estoy seguro de que si hiciéramos bien las cosas con el medio natural y con el medio ambiente que tenemos, en España podría haber por lo menos 1 millón de puestos de trabajo en empleo verde. Por lo menos 1 millón, y creo que me quedo corto. Y en empleo verde y ecosocial a todos los niveles, ¿no? Creo que cuando esto se lo digo mucho a los estudiantes, pero es que hay un nicho de trabajo que espero que pronto haya de verdad gestores del territorio que esto lo vean y que realmente se creen puestos de trabajo en esta línea, ¿vale? Que por supuesto tendría que ser un empleo en buena medida público. Y tenemos que hacer mucha comunicación y educación sobre estos temas porque tenemos que conseguir esa resiliencia territorial frente al cambio climático y hacia los problemas que tenemos, ¿no? Y desde luego la adaptación como idea clave para el tema de las crecidas, y que el Ebro lo tenemos que ver como un bien común. Es un bien que tenemos todos los ribereños y tendríamos que estar conservando, respetando el río y las crecidas. Tendríamos entre mucha gente que conseguir que esto sea algo que se proteja, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la síntesis, pero creo que tendríamos que proteger el bien público, como bien público el río y también las crecidas, lo que estoy comentando. Y que el Ebro en el futuro tendría que ser eso, un espacio protegido, un río libre, con crecidas, con procesos, junto al que vivamos con adaptación y resiliencia. Bueno, este es el resumen que mandé a Marcos cuando me invitó. No sé si esto aparece también, no sé, creo que en el flyer o esto no estaba, pero bueno, es un poco una síntesis de lo que hemos comentado. Y quería terminar lo mismo que he empezado haciendo referencia a mi ilusión siempre por estar en Logroño y haber ido a ver la casa donde nací, etcétera, un cuarto de hora antes de venir aquí. Pues también quiero, y aprovechando también que están mi tío Alfredo y mi primo José Luis, hacer un homenaje a
a mi abuelo José Ollero Valle, y a su memoria, que era maestro de Ojacastro y que fue asesinado por los fascistas en 1936 y está todavía en una cuneta no sabemos dónde. Y la verdad es que siempre que intervengo en La Rioja me gusta hacerle al menos un pequeño homenaje y os lo dedico también a vosotros. Bueno, pues muchas gracias. Por cierto, es el río Oja, es el río Oja en Ezcaray, y bueno, es nuestro río, el río que da nombre a nuestra región también, y un río también muy dañado en el Antropoceno. Pero bueno, ahí tenemos cómo era el río Oja en 1935-1936, que será esta foto. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. No lo puedo decir de viva voz. Has hablado de... No, perdón, es que lo grabamos todo. Por eso lo digo que interesa. Vale, sí, correspondo aquí. Sí, era preguntarte, al principio has dicho que cuando las crecidas tiran árboles en las orillas del río, que esa vegetación conviene dejarla, que no. Yo recuerdo que un año sí que se quitó aquí en Logroño, se quitó y se trituró toda la madera, pero creo que no se ha hecho ya más veces. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la función de esa madera? De ese tema no he hablado porque digamos que tiene más importancia en los ríos de montaña. Pero, por ejemplo, es un debate que tuvimos en una charla que decía hace un mes aproximadamente en Santa Cilia de Jacay, en el Pirineo. A eso le llamamos madera, ¿vale? El sedimento no es solo piedras. Hay un sedimento que son piedras, que le llamamos sedimento lítico o sedimento... Y hay otro sedimento que es madera. Y es sedimento también. Entonces es igual de valioso que las piedras. Si yo estoy defendiendo el sedimento lítico que circule por el río, cuando hablo de sedimento en conjunto, como he hablado aquí, también incluiría la madera. Y diferenciamos madera, a veces llamamos madera muerta, respecto de la vegetación viva, ¿vale? La madera es todos esos restos de la vegetación que ya están sueltos y que ya no van a volver a brotar, pero que van flotando en las crecidas o van desplazándose y se van acumulando en algunas zonas. Es enormemente valioso. En ríos de montaña del País Vasco y también en Alemania se está trayendo madera de determinados bosques y se está echando en los ríos. O sea, es necesaria. Porque la madera tiene un papel muy importante, sobre todo en ríos de montaña, en ríos pequeñitos, para generar saltos, para generar irregularidades en el propio cauce. Entonces ahí tiene un valor muy grande. En el Ebro, el valor que tiene, por ejemplo, cuando se deposita ahí en el Sotillo, es también un valor muy bueno, incluso defensivo del propio bosque de ribera, porque se pone ahí como un frente, digamos, una especie de defensa natural. Y además, si se deja, con el tiempo se irá pudriendo, se irá descomponiendo, etcétera, y se incorporará al suelo del propio bosque de ribera, con lo cual alimentará, digamos, eso, y fijará el carbono, además. O sea, tiene una importancia enorme. Sí que es cierto que causa bastante miedo en la población. Hemos hecho un trabajo hace años de encuestas en sitios que habían tenido una crecida, con fotos diferentes en las que en algunas de ellas había madera. Y en todas ellas a la gente no le gustaba, esa foto era la que menos le gustaba y era la que más miedo le daba. Le daba miedo en el sentido de que podía taponar un puente o hacer algún efecto de ese tipo. Es cierto que si se acumula en un puente la tendríamos que quitar, pero entonces no habría que triturarla, sino que habría que dejarla en un espacio integrado dentro del propio río, en el propio bosque de ribera, habría que dejarla allí para que vaya haciendo su función ecológica. Entonces, es una cosa muy defendible. Y como os he dicho antes que hay miles de artículos sobre dinámica fluvial, hay miles de artículos también sobre el papel de la madera. A nivel científico se está trabajando muchísimo, ¿eh? Y tenemos alguna colega que conoceréis también, está pues Virginia Ruiz Villanueva, por ejemplo, que está en la Universidad de Lausanne, en Suiza, que trabaja mucho en este tema. Y hay equipos de trabajo
internacionales sobre el tema de la madera. Es una cosa muy valiosa que la gente no aprecia, pero tiene ese papel. Tiene un papel tanto ecológico como geomorfológico, como de conservación, como de retención del carbono, muchos papeles. Así que habría que hacer una buena gestión de eso. Y por favor, si alguna vez quitan la de ahí, pues me avisáis porque mandaré una queja. Porque recuerdo yo que trajeron una máquina y allí in situ, sí. no fue molerla, no fue sacar virutas, pero casi. Casi, sí. Y en el sitio lo dejaban. Sí, ese es un sistema que hacen en los Courage. Esos pasillos que hemos visto, todo, conforme van pasando la máquina para hacer el pasillo, toda la madera la van cogiendo o tanto muerta como viva, porque también las ramas que caen, que están todavía vivas, etcétera, y la meten en una trituradora que hacen una especie de, sí, como, y lo dejan allí mismo. Eso es una cosa que les hemos dicho en el informe que hicimos, que dejaran de hacerlo, que la conservaran dentro del soto en otras zonas donde no hagan un pasillo. Ajá. Y que desde luego triturarla y dejarla además in situ, pues no tiene ningún sentido, porque además eso va a pasar como flotante luego al río, o sea, no tiene ninguna... Yo creo que lo hacen por abaratar, digamos, todo el procedimiento. Es lo más barato, llevar también detrás la máquina y directamente hacerlo allí. Es que yo de fauna no sé. Yo de fauna no sé, entonces se lo preguntáis a Carlos la semana que viene. Sí que tengo algunas intuiciones, ¿no? Y además, pues esto que como voy a muchos sitios a hablar y hablo con la gente y tal, la sensación que tenemos es que cada vez hay menos truchas. Y le miro a Carlos a ver si me da la razón. No, en el Ebro no hay truchas, pero bueno, que en los ríos de montaña tampoco hay truchas ya. O sea, que cada vez hay... En fin. Y luego, no te respondo porque no sé. De verdad que para Carlos el próximo día, o ahora si quiere comentar algo, pero... el tema que más nos preocupa en los que trabajamos en restauración fluvial y cosas de estas es la caña, como invasora, que no es fauna, es la caña de toda la vida, la Arundo donax, que lleva 300 años en la península ibérica, es una invasora, o sea, es exótica, porque no es de aquí, que viene de Oriente, y además es invasora, en el sentido de que se está imponiendo a otras especies autóctonas, ¿no? Entonces, el problema de la caña sí que es muy problemático, pero todavía en el Ebro no. En el Ebro hay muy poca caña y eso es algo que nos está aliviando bastante. Pero en algunos afluentes hay muchísima. En el Huerva estuve ayer y está plagado de caña. Y en todo el ámbito mediterráneo, y la única manera de erradicar la caña, en el Huerva vi que la habían cortado, lo cual es como muy inocente, ¿eh? Ni siquiera con productos químicos. O sea, la única manera es arrancarla de cuajo entera, todo lo que se puede, y poner una manta negra de neopreno o del material que sea encima durante mínimo 10 meses. Al principio pensaban que hacían falta 2 años, pero al parecer con 10 meses es suficiente. Y eso es lo que están haciendo en el Segura, en muchos bordes de río y muchos bordes de lagunas también, en humedales también, no solo en ríos. La caña es quizás en lo que más estamos intentando hacer cosas desde restauración fluvial. Pero con especies no sé decirte. Pero se podría hablar mucho del castor, del bisón, en fin. Pero bueno, no sé si Carlos va a hablar de esto. Bueno, solamente pues, como una primicia de lo que diré. Como un adelanto de lo que diré el lunes, en cuestión, los mejores indicadores son de cómo va el tema en el río Ebro, son los peces, ¿no? Son los más esclavos. Y ahí puedo decir que por término medio se ha perdido el 63% de su territorio original. Es decir, ahora tienen que vivir en una casa, en vez de 100 metros, de 40 metros. Como si tú vivieras, cada una de las especies, eso es un promedio, cada una de las especies tiene su porcentaje. Entonces, como idea, creo que es válida, que la diré el próximo día. Muy bien, gracias.
¿Alguna pregunta más? Yo he nacido en un pueblo que se llama Murillo de Rioleza, que tiene 2 ríos que confluyen detrás de la iglesia. Y el río Jubera, que es el río de mi infancia, está totalmente seco. Está colonizando el cauce, no sé la vegetación en concreto que es, pero vamos, verlo completamente seco en un sitio donde hay un puente sobre él, y Murillo tiene 2, el Leza y el Jubera, ¿qué ha podido pasar? ¿Lo han utilizado para regar de mala manera? ¿Lo han utilizado para molinos de mala manera? El caso es que el cauce está lleno de islotes con una vegetación que no te puedo decir cómo se llaman los nombres, y a mí me produce una sensación como que me han robado algo. Ya. Y no sé qué se puede hacer para estudiar el proceso de ese río, de Riachuelo, afluente de Leza. Sí, sí. Pero que es toda una zona y que Bueno, en el está Jubera, muerta. sí, he puesto esa foto en la que había unas plantaciones, ¿no? Sí. Esas plantaciones, por ejemplo, una de las cosas que están haciendo también es bajar el freático, o sea, y absorber agua y consumir agua que no deberían estar ahí. Pero bueno, aparte de eso, el Jubera yo no lo he trabajado nunca. Noemí se ha ido, que tenía que irse, sí. No, me refiero que sí, entonces, bueno, que ella sí que creo que ha tenido proyectos en el Jubera, en concreto, y Teodoro La Santa también, y en la cabecera del Jubera. Yo no lo conozco suficientemente bien como para definirlo, pero creo que el Jubera es un río temporal. Es decir, que en verano siempre se secaba. No sé en qué zonas, pero no igual sé. En Murillo no, pero a lo mejor Sí, más arriba... Es que Murillo es donde desemboca en el Leza. Pero antes, a 6 kilómetros arriba, mis abuelos tenían un molino y había siempre agua. Yo he vivido mi infancia sí, había un molino, pescando cabezudos y metiéndome en el río. Y cuando había una riada en el río Jubera, bajaban ovejas flotando. Era torrencial. Sí. Y eso lo he vivido como peligro, porque estábamos, el pueblo de Murillo estando entre los ríos. Vale. Y ahora está así. Sí, a ver, no conozco bien cómo evoluciona el Jubera, pero ahora yo creo que sí que es temporal en muchos sitios. Antiguamente es posible que fuera permanente. Y desde luego las crecidas importantes seguro, porque torrencial siempre ha podido ser. No sé si ahí le llamáis yasas a las crecidas, como pasa más abajo, en Cervera y por ahí. La yasa es no solo el barranco, el cauce, sino también la propia crecida, que es una cosa muy curiosa. El río Jubera ha sobrado. A ver, lo que quiero decir sobre todo es que evidentemente ha habido una evolución en la que muchos ríos que eran permanentes o temporales se han convertido en cada vez más efímeros, es decir, que cada vez tienen agua menos días al año, solo con grandes precipitaciones y no de normal. Eso es algo que es un proceso relacionado con todo lo que hemos visto también de cambio climático, cambio global en las cuencas, abandono también de ciertos usos en las cuencas, etcétera. O sea, eso es así. Y en el conjunto de la cuenca del Ebro los ríos han perdido un 25% de caudal, de manera que el río que ya era escaso, pues en muchos casos se ha secado. Eso es así. Pero por otro lado, también quiero decir que los ríos secos también son ríos y que hay que reivindicarlos también porque tienen también un valor. Quiero decir, las ramblas, las yasas, los ríos que están en esa situación como el Jubera, que ya no es lo que fue, aunque estén ahora secos, los tenemos que seguir viendo con cariño y con respeto y no tenemos que hacer actuaciones en ellos negativas por el hecho de que estén secos. Eso es, sino al revés, tenemos que intentar... Claro, hay una invasión también ahí. Hay que respetarlos y hay que protegerlos igual. Y tendríamos que tener también una figura de conservación y de protección para los ríos secos. Hay una cosa que se llama reservas naturales fluviales, que es una figura a nivel estatal que de momento es casi solo un catálogo, ¿vale? Y en estas reservas naturales fluviales, que ya hay unas cuantas en el Alto Najerilla hay varias, por ejemplo, y hay bastantes ya, creo que ríos efímeros no hay ninguno, o solo uno.
cuando es más de la mitad de la red fluvial de toda la península ibérica, porque todo lo que es Murcia, Valencia, todo el Mediterráneo, la mayor parte son ramblas y barrancos de este tipo. Entonces, lo que quiero decir es que también son ríos, que funcionan como los ríos, aunque no lleven agua siempre. Entonces, tenemos que respetarlos. Sí. Y se puede restaurar también. Se puede restaurar también, sí, se puede. Sí. Sí, se puede restaurar. Sí, se puede restaurar. Lo que pasa que el conseguir agua y que circule agua siempre es lo más difícil de la restauración. Porque habría que restaurar toda la cuenca, o sea, habría que hacer unas medidas muy complicadas. Pero no os tienen que parecer negativo el que se vean las gravas, el que sean islas, el que sean acumulaciones, porque si son naturales, perfectamente, no hay ningún problema. Y la vegetación que lo coloniza, bueno, pues también será seguramente la que se adapta a eso, y yo tampoco lo veo en ese sentido mal. Pero que se pueden hacer cosas para mejorarlo, sí. Un río muy bonito, y como cualquiera, los de La Rioja Baja son impresionantes, el Linares, el Jubera, son unos ríos impresionantes. La verdad es que en La Rioja tenemos una suerte, bueno, yo que vivo fuera desde hace muchos años, pero he hecho mucho de menos los ríos riojanos porque son una maravilla, por su variedad también, quiero decir que al final sumas todos y tienes un pequeño universo de ríos aquí. De hecho, cursos de geomorfología fluvial los damos aquí en La Rioja cada 2 o 3 años en Alfaro, y normalmente hacemos Ebro, Cidacos, Linares, hacemos varios ríos de esa zona porque nos ofrecen el Reajo, que hemos visto, el Regajo, porque nos ofrecen mucha diversidad de tipos de cauces y tal. Una maravilla, La Rioja. Tenemos que estar orgullosos. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Y visto cómo opinas, ¿qué opinas de la presa de Enciso y del Cidacos y lo que van a hacer? Ya la han hecho. Pues que va a ser el último desastre para el Cidacos. Eso es lo que opino. Que el Cidacos prácticamente estaba ya medio muerto y ya va a estar muerto del todo. Teniendo en cuenta otras actuaciones que se han hecho o que se están haciendo, pues por ejemplo en Arnedo, que he visto algunas fotos recientes y tal, pues el Cidacos al final lo vamos a poder poner de ejemplo de un río muy maltratado. Y yo, no entro en los usos que tiene la presa, que no lo sé, yo trabajo en este otro lado, digamos, ¿no? De ver los efectos de los embalses, pero aparte, bueno, luego el tema del riesgo sísmico y tal, pues es otra historia también. Terroba y Enciso, bueno, pues hay unos estudios que también demuestran que pueden ser zonas bastante inestables y tener problemas. Entonces tampoco quiero pensar en una rotura de presa. No quiero. Además hay un proyecto de agua de boca desde allá arriba y para riego, para regar toda la parte de abajo, que es un proyecto de no sé cuántos millones que van a hacer ahí la parte de abajo de Arnedillo. Ya, en esos usos la verdad es que no entro, porque no trabajo en eso, no sé decirte. No sé si habrá agua suficiente, no sé si esos regadíos también hay suficiente demanda como o es solo para asegurar que haya agua más veces o más años, no sé cómo está el tema. Lo siento. Claro, sí, tipo Murcia, ¿no? Tipo Murcia. Sí. Al final, muchas veces este tipo de acciones son también por mis huevismos, ¿no? O sea, a ver, que he utilizado eso, pero porque me leí hace poco el libro, que está bien, y bueno. Bueno, y les gracias. Convocamos para el lunes, que actuará don Carlos Zaldívar sobre la fauna del Ebro. Muchas gracias.